Vamos a pedir la dirección de Dios para meditar en su palabra. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por la bendición de tener tu santa palabra, poder escuchar de ti, Señor, las enseñanzas de esta tarde. Presídenos y dirígenos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, y Señor, que podamos atesorar en nuestros corazones las enseñanzas de este día. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. No sé si ustedes se han puesto a reflexionar por qué Dios hace preguntas. Y algunos dicen, bueno, es que Dios no sabe todo. Eso dicen algunos. Nosotros sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe y omnipresente y en todos lados está. Sin embargo, hay quien dice, bueno, ¿por qué Dios está preguntando? ¿Por qué Dios le pregunta al hombre? Vamos a ver 4 pasajes. El primero de ellos está en el capítulo que acabamos de leer de Génesis, capítulo 3. La primera pregunta que hace en el versículo 9, porque no podemos decir que está buscando a Adán y a Eva, porque sabemos que sabe perfectamente dónde está y qué es lo que había pasado. Pero sí dice que Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y aquí la primera reflexión, el hombre dice que se escondió. Y la siguiente pregunta es, ¿y el hombre de verdad habrá pensado que se pudo esconder de Dios? Porque sabemos nosotros, pues no, por supuesto que sabemos que no, ¿verdad? Pero en aquel momento, ¿qué habrá pensado Adán? ¿Me voy a esconder de Dios y no vas a saber dónde estoy? Porque a veces nosotros, yo creo que sí, también veces nos queremos esconder de Dios cuando hacemos algo malo. Yo creo que todos hemos hecho alguna vez algo malo, ¿verdad? ¿O soy el único que ha hecho cosas malas? Creo que todos alguna vez hemos hecho cosas malas y como que decimos, Dios no lo supo, o bueno, después sí lo vas a ver. O nos escondemos de vergüenza, también, es una forma de decir, pues nos escondemos de Dios porque nos da vergüenza saber que Dios sabe perfectamente lo que hemos hecho. Pero cuando Dios le habla al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? En ese momento, ¿qué pensaría el hombre? ¿Qué pensaría Adán? ¿Sí me pude esconder de Dios? ¿Sí se habrá pensado eso? ¿Que logró su objetivo? Porque el objetivo de Adán era esconderse. ¿Lo habrá logrado o habrá pensado que sí lo logró? ¿Y Dios por qué lo hace? ¿Por qué no va con Adán y le dice, a ver, ven acá, vamos a hacer cuentas, ríndeme cuentas de lo que hiciste? ¿Por qué Dios le dice, ¿dónde estás tú? Pues porque Dios nos hace que nosotros reflexionemos, porque nosotros sabemos perfectamente lo que hemos hecho. Y que no nos podemos esconder delante de Dios y que sabemos qué hemos hecho. Cuando nuestros hijos rompen algo, tiran algo y les decimos, ¿qué hiciste? Pues que sabemos perfectamente lo que hizo, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos en ese momento? Pues hacerlo reflexionar, que sepa y que pues enfrente la situación. Una segunda pregunta está en el versículo 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Qué no sabía Dios lo que había hecho Adán? ¿Y no sabía Dios quién le enseñó que estaba desnudo? Y entonces, ¿por qué pregunta a Dios? Decimos, pues si Dios sabe perfectamente las respuestas, ¿para qué nos pregunta? Y entonces todas estas cuestiones que hace Dios es para que nosotros reflexionemos que Dios sabe perfectamente lo que estábamos haciendo y va directamente a la pregunta, a lo que hicieron. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Porque la consecuencia de haber comido de ese árbol era que ellos se dieran cuenta que estaban desnudos. No hubo otra manera de que ellos supieran, porque dice que en el momento en que ellos comieron del fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y entonces Dios sabía perfectamente eso. ¿Por qué les pregunta?
¿Por qué no les dijo simplemente, comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? Como una afirmación y no como una pregunta. Y en este mismo pasaje del capítulo 3 de Génesis, en el versículo 13, le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Sabía Dios lo que hizo Adán, Eva? Perfectamente sabía lo que había hecho. Aquí claro que tenemos ya la primera respuesta de Eva tratando de librarse de la culpa, ¿verdad? Porque ella dice, no, yo fui engañada. Y muchas veces decimos que Adán le echa la culpa a Dios de lo que hizo, porque le dice, la mujer que tú me diste. O sea, no fue, ni fui yo, ni fue la mujer. La culpa se la echa a Dios porque Dios le dio a la mujer. Él no la escogió, nosotros escogemos a nuestra mujer. Las mujeres escogen al marido, ¿verdad? Dicen sí o no. Pero aquí no hubo elección y dice, no, pues la mujer que tú me diste. Pero cuando le habla a la mujer, le dice, la serpiente me engañó y comí. ¿Y quién hizo la serpiente? Pues no le dijo a la serpiente que tú hiciste, ¿verdad? Pero casi. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué le dice a la mujer, ¿qué has hecho? Y Dios cuando hacemos algo malo, nos pregunta, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Qué estabas haciendo? Y nosotros siempre encontramos alguna excusa. Estaba yo oyendo en la semana no es una predicación, es una reflexión, una conferencia de un hombre que creo que ahora ya es cristiano, y es un conferencista colombiano-japonés. Y le dicen, en Japón, cuando alguien se equivoca, dice que se equivocó. Y qué difícil es que se equivocó. Y comienza hablando de que a Japón lo que más le ha dañado en toda su historia fueron las 2 bombas atómicas. Pero el problema no fue tanto las bombas atómicas, sino que para terminar la guerra mundial obligaron al emperador japonés, al emperador que entonces era la imagen de un dios para los japoneses. El emperador tuvo que salir y decir en público, en radio y en televisión, nos equivocamos. ¿Saben qué significaba eso para un emperador? Alguien que tenía la imagen de un dios para los japoneses, y pararse y decir, nos equivocamos. Porque otro dirían, es que porque pasó esto, porque pasó lo otro, es que nosotros sí avisamos, del ataque a Pearl Harbor, y hay muchas excusas por las cuales podría el emperador salir y decir, no, pues, pero ya nos ganaron la batalla, ¿sí? ¿Por qué no dijo nos ganaron? ¿Y por qué no dijo nos equivocamos? Y el conferencista habla más tarde y dice, bueno, cuando un empleado llega tarde a su trabajo, dice, ¿y qué hacen los latinos? El latino ve, si no hay nadie ahí donde checan, y checa la tarjeta o habla por teléfono que le chequen su tarjeta. ¿Sí han oído de eso, verdad? Entonces, eso sucede en los países latinos, no nada más en México, también en otros países latinos sucede eso, que se esconden, checan la tarjeta y hasta que se den cuenta que llegó tarde, o simplemente hablan por teléfono y alguien les checa. Y en Japón no, Japón dice, llegan y llegó 1 minuto tarde, va con su jefe y le dice, perdón, llegué tarde. ¿Y por qué llegué tarde? ¿Por qué llegó tarde? Fue mi error llegar tarde. Y perdón, llegué tarde. ¿Qué hace el latino? Es que llovió, es que el tráfico, es que el camión, es que se tardó, es que pasó esto, pasó lo otro, y siempre encontramos excusas. Allá Adán y Eva fueron los primeros que encontraron excusas, ¿verdad? Y nosotros seguimos con las excusas. Y digo, a veces los japoneses parecen un poquito más cristianos a veces que nosotros, porque dicen, yo admito mi culpa, y sí, yo hice esto, me equivoqué, perdón. ¿Quién tuvo la culpa de que llegara tarde? Pues el empleado.
Es que chocaron, es que el camión, pues hay que llegar temprano. Hay que ser previsores. A mí me enseñaron a llegar temprano y entonces yo normalmente a mi trabajo llegaba de media hora a una hora antes. Y hoy en la mañana no me vine en coche. Entonces yo decía, según yo iba a salir al cuarto para las 7 de la mañana para poder llegar a las 10:30. Estamos un poco retiraditos. Entonces yo dije, al cuarto para las 7 me voy y se me hizo tarde. Salí a las 7. Dije, a ver si no llego tarde o voy a llegar corriendo, porque pues uno no sabe precisamente qué puede pasar en el camino, ¿sí? Y pues gracias a Dios llegué un poquito antes de las 10, pero ya venía yo preocupado de todos modos, porque dije, ya son las 7:30, las 8, 8:30 y todavía me falta bastante recorrido. Ya hasta aquí íbamos entrando por aquí, por de la carretera a Xicalco, dije, bueno, ya cuarto para las 10 creo que sí ya llegué. ¿Sí? Aunque se descomponga el camión, ya llegué. Y uno aprende eso, a ser previsores. ¿Y por qué llegamos tarde al templo? No me digan a mí, ¿sí? Díganle a Dios, pero siempre hay alguna excusa. En la semana antepasada, llevaba yo a Yoshi a la escuela y se descompuso, se le ponchó la llanta al coche. Y dije, y ahora, dice Yoshi, ¿qué vamos a hacer? Digo, tú, con calma, me estacioné y pues a buscar taxi, pero buscar taxi a esa hora en la mañana donde todos van corriendo buscando taxis para llegar a su trabajo tarde, pues iba a estar un poco difícil. Pero bueno, gracias a Dios encontramos un taxi, llegamos al 5 para la hora a su escuela. Y le digo, mira, ¿por qué hay que salir temprano? Porque no sabemos qué puede pasar. Nosotros creemos que tenemos todo en la mano y tenemos todo medido. La semana pasada íbamos a venir a la actividad del sábado y Dios no nos dejó llegar. Ya veníamos a medio camino y bueno, Dios tiene sus planes. Nos sirvió para predicar. Al mecánico le empezó a salir un mito del cofre. Le digo a Yoshi, saca la mano y así atravesar Tlalpan, gracias a Dios, así como atravesamos, nos metimos en la primera calle y encontramos dónde estacionarnos. Dios tiene sus planes, pero siempre hay que ser previsores, no decir, es que llego con el tiempo medido, porque cuando llegamos con el tiempo medido siempre vamos a tener una excusa para no llegar. Y Adán y Eva nos enseñaron con las excusas, ¿no? Porque no aceptaron lo que habían hecho. Si le dijo Dios, ¿dónde estás tú? ¿Qué hubiera dicho Adán? Aquí estoy. Es más, ni se hubiera escondido, ¿verdad? Aquí estoy, yo acepto mi culpa. A la mujer no le hubiera dicho, ¿qué has hecho? Porque yo hubiera dicho, sí, yo le di. Y no decir, no, pues es que la serpiente. Y cuando Dios nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué le decimos? A las 10:30 en la mañana comienza la escuela dominical, por si algunos no sabían que ya empieza a las 10:30 la escuela dominical. Y si a las 10:30 el Señor nos preguntara, ¿dónde estás tú? ¿Qué le diríamos? Estoy vistiendo a los niños, estoy apurando, estoy desayunando, no, yo ya me sé la escuela dominical, ya llegué, hoy no me preocupo, hoy no me toca. ¿Qué le diríamos al Señor? No me digan a mí, díganselo al Señor. Pero siempre tenemos algo que decir. ¿Hoy dónde están? Bueno, me decían hace rato, hermano, usted tiene la culpa porque avisó que hoy era el Super Bowl. Entonces muchos están en el Super Bowl. Yo tengo la culpa por haberles dicho. Entonces, bueno, ¿dónde están? Pues su mente está en el Super Bowl o están allá. En fin, pues se graba la transmisión y ustedes pueden ver hoy en la noche, mañana, la transmisión y voy a decir exactamente lo mismo ahorita que lo que van a ver mañana en la repetición. Pero ¿dónde estamos? ¿Qué contestamos a Dios? ¿Por qué Dios nos pregunta si sabe perfectamente Dios dónde estamos? Un segundo pasaje de una pregunta que hace Dios, vamos a buscarla en el Salmo 119, también es un pasaje muy conocido y que lo usan mucho para los jóvenes. Salmo 119, el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué no sabe Dios? ¿Por qué pregunta Dios? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Saben ustedes la respuesta? Si no la saben, busquen Salmo 119:9, porque después de la pregunta está la respuesta.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y los jóvenes dicen, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué Dios me pregunta? ¿Qué no sabe Dios? ¿Por qué no me dice Dios, guarda mi palabra? Aunque desde Génesis hasta Apocalipsis Dios nos dice que guardemos su palabra, ¿o no? Y entonces, ¿por qué dice, con qué limpiará el joven su camino? ¿Y por qué el joven? ¿Será que el joven tiene más tentaciones que los adultos? ¿O su tipo de vida es diferente y entonces está más cerca de tentaciones? Porque los adultos también tenemos tentaciones. ¿O nada más yo? Todos tenemos tentaciones. Pero el joven está más propenso a caer en tentaciones. Le falta un poquito más de experiencia. Nosotros los grandes decimos, bueno, ya pasé por eso, y al contrario les damos recomendaciones. En la mañana decíamos, pues les damos recomendaciones, ¿y qué hacen los jóvenes? Decir, sí, tú ya estás viejito. Eso fue antes. Pero la palabra de Dios es la de siempre. Entonces no tenemos que estarle diciendo, es que en mis tiempos. No, en mis tiempos no. La palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y te lo está preguntando a ti, joven, y también a ti, adulto. ¿Con qué limpiará el joven tu camino, su camino? Con guardar su palabra. Y Dios desde el principio nos dice que debemos guardar su palabra, y hasta Apocalipsis nos dice que debemos guardar su palabra. ¿Y por qué pregunta? Pues para que nosotros sepamos, para que tomemos conciencia, no para que Dios lo sepa, no para que digamos a Dios la respuesta, sino para que nosotros reafirmemos lo que ya sabemos y no digamos, es que yo no sabía. ¿Nos podemos presentar delante de Dios y decirle, es que yo nunca supe? No. Y menos si alguna vez estuvimos en la casa de Dios, mucho menos si alguna vez nos predicaron, porque entonces ya sabiendo, nosotros solitos nos echamos la soga y le jalamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente lo que no debemos hacer y lo hacemos. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Guardar la palabra. Y algunos la guardan que siempre está en el librero y ahí está bien guardadita. A veces la sacan para sacudirla, porque se empolva y la vuelven a guardar. Pero no se refiere a ese guardar, a no tenerla, a no verla. Alguna vez, de las anécdotas que hay, que dice que el padre le dejó en una Biblia a su hijo y le dijo, léela cuando tengas necesidad. Y el hijo pues pasó por muchas necesidades y pues no abría la Biblia. Y decía, ¿y quién me va a ayudar? Y buscaba a quién le ayudara y no encontraba a quién le ayudara. Hasta que se acordó que alguna vez su papá le dijo, cuando te sientas solo, cuando tengas alguna necesidad y veas que nadie te va a ayudar, abre la palabra de Dios, ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Y saben qué había en la palabra de Dios? Dinero. Años estuvo guardado el dinero, pero el hijo se rehusaba a abrir la palabra de Dios, porque decía, no, es que yo puedo. Y el padre sabía que algún día como última opción, iba a buscar lo que su padre le dijo. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, busca, lee la Biblia, ahí vas a encontrar respuesta? No me creas a mí, créele a Dios. Dios te habla, Dios te dice, guarda su palabra, ve qué quiere Dios para ti. ¿Y dónde vas a saberlo? En su palabra. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere cosas diferentes de cada uno de nosotros, y sin embargo todo eso está en la Biblia. Pero si no tenemos el tiempo para abrir la Biblia y saber qué quiere Dios de nosotros, no lo vamos a saber. Joven, guarda la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Nuestro tercer pasaje se encuentra en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 6. E igual esas preguntas que hace Dios, ¿por qué Dios pregunta? Si Dios sabe perfectamente las respuestas. Isaías capítulo 6, versículo 8. Oí la voz del Señor que decía,
¿a quién enviaré y quién nos irá? Y decimos, Dios nos hace el llamado. Y a veces pensamos que el que nos está llamando es el que está predicando, o viene el director del seminario, o viene la directora de la escuela bíblica para misioneras, y decimos, ella me invitó a pasar, ella me invitó a hacer esto. Malo, porque no son ellos los que nos invitan. El que dice la invitación es Dios. Y cuando dice, ¿a quién enviaré? No es que Dios no sepa a quién va a enviar. Dios nos está invitando en ese momento. Es el momento de decir, yo quiero trabajar. No forzosamente yo me voy de seminarista, no forzosamente yo me voy a la escuela bíblica para misioneras. Yo quiero trabajar para el Señor. ¿Quién quiere trabajar para el Señor? Pues primero que trabaje el de junto, que trabaje el de enfrente. Pues para eso nombramos mesa directiva, para eso nombramos comisiones, para que ellos trabajen. Cuando la pregunta es individual. Dios nos hace esa pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Y qué es lo que preguntamos nosotros como seres humanos? ¿Qué preguntan ustedes? ¿A quién enviaré? ¿Y qué hace el ser humano? ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Verdad? Cuando van a trabajar, les ofrecen un trabajo, ¿qué preguntan ustedes? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué consiste mi trabajo? ¿De a qué horas a qué horas? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Con quién voy a trabajar? Porque a veces decimos, no, yo conozco a fulanito, no, con él no quiero trabajar. Parece que estamos en alguna comisión de la iglesia, ¿verdad? No, yo con él no trabajo. A veces también en el trabajo material, en el trabajo secular, hacemos lo mismo, ¿verdad? Yo les digo a los estudiantes, porque luego hay estudiantes que dicen, vamos a cambiar al profesor. Y hay escuelas que sí los cambian. No queremos a ese profesor, ya nos reprobó a todos, es que el profesor seguramente no sirve. Entonces, no, el profesor no enseña y vamos a cambiarlo. Y yo les digo a los muchachos, con esa actitud, cuando ustedes lleguen a trabajar, ya me imagino a los trabajadores diciendo, oigan, queremos que nos cambie a nuestro jefe, no nos aumenta el sueldo, nos pone a trabajar mucho, es muy negrero. ¿Será eso posible cuando trabajen? Sin embargo, las escuelas los preparan para eso, porque si la escuela dice, se junta el grupo y dice, queremos cambio de profesor, y los hay, ¿sí? Y lo hacen. Pregúntenme después, aquí no puedo decir nombres, no puedo decir qué, pero sí los hay. Sí hay escuelas que sí hacen eso. ¿Pero qué? ¿Para qué van? ¿Por el título? ¿Van por el papel? Pues bueno, cada quien, los padres son los que se preocupan por los hijos, y entonces yo quiero que mi hijo tenga su título, pues les podemos ir a donde se pueden ir para que tengan su título, aunque no aprendan, ¿verdad? Ahí pueden tener cambio de profesores. Pero no es el caso, ¿verdad? Dios nos habla y nos dice, ¿a quién enviaré? Y no le vamos a preguntar, sí, yo voy, pero yo quiero ser el presidente de la mesa directiva. Si no, más abajito, en otro cargo no. Hay quienes en algunos cargos del esfuerzo cristiano, pues van teniendo diferentes cargos a través de los años, y algunos llegan a presidente de la unión. ¿Y qué pasa después de que llegan a presidentes? Se van, porque pues ya llegaron hasta arriba. ¿A qué más pueden aspirar? A lo mejor a pastor, ¿sí? O a presidente del sínodo, pero ya en la unión ya llegaron a ser presidentes y se van de año sabático, les digo yo, porque se desaparecen, ya trabajaron para el Señor. Yo cuando un servidor me tocaba trabajar para el esfuerzo cristiano y me desaparecía, es porque me iba de obrero, ¿sí? Tomaba unos años de obrero, unos años en el esfuerzo cristiano, hasta que ya dejé por fin el esfuerzo cristiano y ya me dedico nada más a una cosa. Pero hay quienes dicen, no, pues yo llegué hasta arriba, ¿ya a qué más puedo aspirar? Y en el trabajo de Dios a veces hacemos lo mismo. Pues yo ya fui ya fui presidente de la congregación, y el año que entra, ¿qué voy a hacer? Pues si no me reeligen, yo me voy o ya no hago nada. ¿Por qué? Pues porque ¿qué más hay arriba de presidente? Ya no, ¿verdad? Entonces, Dios nos llama y nos dice, ¿a quién enviaré? Y no dice a qué. Dios nos envía a algo, a lo que sea, debemos aceptar. Y entonces, contestar, heme aquí, ¿verdad? Dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces, esa es la parte donde entramos nosotros. Respondí yo,
heme aquí, envíame a mí. Dios nos pregunta y nos hace esas preguntas, y todos los días nos hace esa pregunta: ¿a quién enviaré a predicar al vecino? ¿A quién enviaré a predicar al trabajo? ¿A quién enviaré a predicar al mecánico? ¿A quién enviaré a predicar a mi compañero de la escuela? ¿Al que me vende las verduras? ¿A quién enviaré? Y vean qué bonito es dar testimonios. Y decíamos, y Yoshi se quedó admirada, porque el mecánico, cuando le iba yo a pagar, me dice: tómele una foto, me enseñó en su celular, y toma una foto a mi tarjeta y me deposita, y después pues ya me llega el depósito. Le digo: no, espéreme, pues déjenme que le haga la transferencia ahorita aquí. Dice: usted me va a pagar, ¿no? Le digo: sí, pero pues espéreme para que haga la transferencia, ¿qué tal si no pasa? Pues no, y si no pasa, yo creo que usted va a regresar y me va a preguntar y me va a decir y me va a venir a pagar. Le digo: ¿y cómo sabe que le voy a pagar? Me dice: ¿usted no es católico? Le digo: no. Dice: ¿usted es cristiano? Le digo: sí. Dice: pero además usted no es cristiano de nacimiento. Y después me dice Yoshi: oye, ¿cómo supo? Le digo: no sé. ¿Ustedes cómo sabrían? Bueno, así se quedó Yoshi. ¿Cómo supo el Señor que tú eras cristiano y que le ibas a pagar, y que si no pasaba la transferencia ibas a regresar a pagarle? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué testimonio? Pues digo, qué bueno que no se nos atoró el coche y no llegamos. Bueno, algo tenía que hacer, ¿no? Y ahí Yoshi se quedó con esa pregunta y se la quedó, porque pues, ¿qué hay? Y decimos, pues es que hay algo en nosotros que nos hace ser diferentes. Pero así me dijo: usted me va a pagar porque usted no es católico. Le digo: no. Dice: ¿usted es cristiano? Sí. Pero además no es cristiano de nacimiento. O sea, además hay una diferencia entre los cristianos de nacimiento y los cristianos convertidos. Y entonces, pues, yo sé que sí la hay. Porque aún los nacidos en el Evangelio tienen que tener ese cambio. Y entonces, pues nos hacemos iguales, y entonces todos somos convertidos, aunque nazcan en el Evangelio. Pero, pues, ¿cómo damos testimonio? Y entonces yo dije: pues heme aquí, Señor, aquí estoy. El coche se descompuso aquí, qué bueno. Y le decía al mecánico: gracias a Dios, las veces que se me ha descompuesto el coche siempre ha sido ¿dónde puedo estacionarme? ¿Será eso lo que le dije? Que gracias a Dios siempre Dios me pone un lugar para estacionarme para que se descomponga mi coche. Bueno, a lo mejor una palabra así la clave, ¿no? Pero ¿cómo damos testimonio? Y si el Señor nos manda, ¿para qué nos manda? Y decimos: ¿y por qué se descompuso mi coche ahí? ¿Por qué no? Yo quería venir aquí, yo quería venir a la actividad. Yoshi estuvo duro y duro en la semana: vamos a la actividad, vamos a la actividad. Y me dijo: yo voy a ir a la actividad. Yo le dije: no digas yo quiero ir, si Dios permite, vamos a la actividad. Y cuando estábamos ahí le dije: ¿te acuerdas que dijiste yo quiero ir? Mira, Dios dijo: no vas, porque Dios tiene otros planes. ¿Cuáles son los planes de Dios? Y cuando le decimos: heme aquí, para lo que tú quieras, y no, sí, yo voy, siempre y cuando me des coche, me des un sueldo, y me hagas esto y hagas lo otro, yo voy. Pero Dios pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Por qué pregunta? Pues para que darnos la oportunidad de decir: yo voy, heme aquí. Por eso Dios pregunta. La cuarta de nuestras citas está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Todos estos son pasajes conocidos, pero a lo mejor no nos detenemos a reflexionar y a pensar por qué Dios está preguntando. San Marcos, capítulo 9, versículo 33. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó. El Señor Jesús hace la pregunta: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿No sabía el Señor lo que estaban peleando los apóstoles? ¿Sí sabía o no sabía? Sabía perfectamente. Desde antes de la fundación del mundo sabía lo que iban a hacer los apóstoles, lo que iban a preguntar. El Señor sabe perfectamente antes de que nosotros pudiéramos siquiera pensar en qué vamos a hacer, o en hacer siquiera. Dios sabe qué vamos a hacer, qué vamos a pensar y qué vamos a decir. Entonces Dios sabía perfectamente, y el Señor sabía perfectamente lo que estaban disputando los apóstoles. ¿Por qué no los regañó?
¿Por qué no les dijo, lo que estaban ustedes peleando no debió haber sido por esto y por esto y por esto? ¿Y por qué les pregunta, qué estaban peleando? ¿Qué disputabais? ¿Por qué? El Señor sabe perfectamente lo que hacemos y nos dice, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué no ponemos la atención a lo que debemos poner de la palabra de Dios? ¿Y qué le decimos? Es que no me di cuenta, es que se me olvidó, es que el pasaje, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi hijo, mi hija, el vecino, es que algo encontramos de excusa. ¿Por qué disputáis? ¿Por qué peleamos entre nosotros? Hace rato en los jóvenes, en el grupo de amistad, ahí decía la hermana, si entre cristianos, entre matrimonios cristianos, tenemos problemas o no hay problemas, a lo mejor tampoco, nada más 2 o 3 tenemos problemas. Si entre familias cristianas, entre esposos cristianos tenemos problemas, imagínense los no cristianos. Porque nosotros, pues con el conflicto y con el problema, pues tenemos a Dios que nos ayuda a resolver el problema. Y Él es el que nos corrige, nos regaña y nos jala las orejas. Imagínense cuando uno de los dos es un inconverso. O imagínense a los que están en el mundo. Cuando tienen problemas, ¿qué hacen? No, pues yo ya me voy. Pues sí, que te vaya bien, agarra tus cosas y ahora ya no se casan, ahora ya primero se juntan y pues ya no hay problema, ¿no? Van a probar a ver si funciona. Si funciona, a lo mejor en 2, 3 años se casan por el civil. Y si no, bueno, ya otros 5 años se casan por la iglesia. Ayer sábado me decía una de las maestras que va allá a trabajar conmigo, me decía, porque me dijo el sábado anterior, dice, maestro, el 25 de marzo no voy a poder venir a dar clase. Y dije, qué bueno, porque no hay clase ese día. Digo, tenemos fiesta, tenemos bodas de oro. Me dice, es que el 24 me caso. Y ayer le preguntaba, bueno, ¿y te casas nada más por el civil o por la iglesia o cómo se van a casar? Si es que nos vamos a casar ya nada más ahorita por el civil, porque dice, pues urge papelito. Dice, y vamos a trabajar juntos para juntar para la boda. Dice, porque no, ahora las bodas son carísimas. Entonces, otro punto que los detiene para casarse, ¿verdad? Las bodas son carísimas. Y me decía, bueno, pues ahorita lo importante es pues el papelito y aunque sea por el civil. Digo, pero ya van a vivir juntos. Dice, pues sí, ya casados por el civil, ya podemos vivir juntos. Entonces, ¿qué compromisos hay? ¿Y qué tipo de problemas pueden presentarse si nada más tienen el papelito, de todos modos, el papelito por el civil? Al rato ya no están de acuerdo y pues ahora ya la ley dice, eso es un contrato. Como un contrato de rentar una casa, ya no quiero rentar mi casa, pues con permiso me la desalojan por favor, porque ya no quiero rentar mi casa. Y entonces, pues el matrimonio ahora es un contrato civil, ya no quiero vivir contigo, ya me cansé de ti, ya me aburrí, ya no te quiero, y entonces, pues cada quien para su casa. ¿Qué hemos comprado entre los dos? Pues lo dividimos, lo que yo compré es mío, lo que tú compraste es tuyo, y se acaban los compromisos. Y entonces hay pleitos y hay problemas. Pero entre cristianos también hay problemas. ¿Y cómo los resolvemos nosotros? Pues con la ayuda de Dios. ¿Y que por qué? Pues porque Dios sabe los problemas que tenemos. Y si Dios nos pregunta, ¿por qué estaban peleando ayer fulanito y fulanita? Y bueno, vamos a ponerle nombre. A ver, Raúl y Aminta, ¿por qué estaban peleando ayer? No, pues no estábamos peleando. Estábamos llegando a un acuerdo. ¿Y será que podemos engañar a Dios? No, ¿verdad? Si peleamos, peleamos. Y todavía a los 49 años, 11 meses, hay cosas que a veces no está uno de acuerdo. Y yo creo que llegaremos a los 50 y hay cosas que todavía pues no estaremos de acuerdo. Y nos decía Yoshi, es que debemos estar todos siempre, yo voy a encontrar a alguien que siempre esté de acuerdo con todo lo que yo quiera hacer. Digo, qué aburrido. Pues si van a pensar lo mismo, van a hacer lo mismo, pues qué aburrido. Hay que complementarse.
Y pues tú aceptar algunas cosas del otro y el otro tiene que aceptar cosas tuyas. Pues no es así que siempre nos gusta lo mismo y pues todo siempre lo mismo, pues qué aburrido, ¿no? El matrimonio es un complemento, pero sobre todo ese complemento está Dios. Si Dios no está en el matrimonio, olvídense, ¿sí? Porque Dios sabe todo. ¿Por qué disputabais? Y entonces cuando nosotros peleamos en casa, ¿sí? Digo, pues no es nada un secreto que todos tengamos problemas. Entonces cuando tenemos algún problema, pues Dios lo sabe y nos dice, ¿y por qué disputabais? ¿Qué Dios no sabe lo que es el problema que tenemos? ¿Qué Dios no sabe que queríamos pagar? Yo quería pagar esto y la hermana Minta quería pagar otra cosa y decimos, no, pues que no estoy de acuerdo con lo que tú quieres pagar, este tiene prioridad. Y a veces son cosas, a veces decimos que no deberían ser de conflicto, pero a veces nosotros nos apropiamos del problema y lo hacemos nuestro y lo discutimos. Cuando debemos decir, pues vamos a pedirle a Dios su dirección, y a veces Dios nos da dinero para solucionar las dos cosas, pero nosotros queremos a veces resolver las nuestras, pero Dios sabe perfectamente y no le podemos esconder a Dios. ¿Qué nos faltó ahí? Pues decirle, Señor, ¿por qué disputaban los discípulos? ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Y por qué no le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién va a ser mayor? Y el Señor se los hubiera resuelto fácilmente. Sin embargo, nosotros a veces queremos discutir y nos gusta discutir y sobre todo nos gusta ganar, ¿verdad? Cuando decimos, ya, yo tenía la razón y yo fui el que decidí. Entonces no se trata de eso, se nos trata de saber que Dios sabe todo lo que hacemos. ¿Y por qué Dios pregunta? ¿Y por qué Dios nos pregunta? ¿Por qué estaban peleando ayer? ¿Qué no sabe Dios? Sí, pero nos lo hace para que nosotros reflexionemos, decimos, sí, cierto, Señor, no consultamos contigo qué es lo que querías que hiciéramos. Y eso es lo que deben haber hecho los discípulos, ¿verdad? Consultar con el Señor qué era lo que querían saber. Y a veces esto sucede en nuestra vida diaria. Nuestra conclusión sería, Dios nos pregunta todos los días y en todo momento. ¿Qué le vamos a contestar? Yo les decía hace rato, Dios nos pregunta a las 10:30 los domingos en la mañana, ¿dónde estás tú? ¿Están todos aquí a las 10:30? ¡Ay, qué bueno! ¿Están todos aquí a las 12? ¡Ay, qué bueno! ¿Están todos aquí a las 5:30? ¡Ay, qué bueno! Sí, hace a las 5:30, ¿verdad? Luego de repente me cambio los horarios con la otra congregación y luego les digo, es a tal hora. Y ahora resulta que ya cambiaron algunos horarios, gracias a que les dije, es que en Xicalco son así los horarios, entonces cambiaron los horarios, pero pues ahora resulta que tampoco coincido con los de aquí, con los de allá, porque aquí ya volvieron a cambiar, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ¿dónde estamos en el momento que el Señor nos llama? ¿Cuándo nos llama? Cuando nos dice, debes estar en mi casa. Y podemos encontrar 50 razones. Es que mis hijos, es que mis nietos, es que mis papás, es que mi abuelito, es que pasó esto. Pero Dios nos pregunta, ¿y eso es donde yo te puse? ¿Es donde yo quiero que estés? ¿A quién enviaré si estás ocupado? ¿A quién enviaré si no tienes tiempo? ¿A quién enviaré si no te interesa? Y, pues, ¿dónde estábamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué peleamos? ¿Qué decimos? ¿Y qué le podemos decir a Dios? ¿Le podemos engañar? Me escondí, tuve miedo y me escondí. Imaginémonos cuando lleguemos a la presencia del Señor y nos diga, a ver, ¿qué hiciste? No, pues yo mejor me voy hasta el final de la fila, ¿verdad? Porque pues me da pena y los demás van a oír todo lo que yo hice. El Señor nos pregunta y nos hace que reflexionemos, no porque no sepa Él, sino porque quiere que nosotros seamos conscientes de lo que estamos haciendo y saber que Dios sabe todo lo que nosotros hacemos. Pensemos esto, que el Señor sabe esto y no pregunta para saber tener una respuesta o para que le demos una respuesta, porque además pues, no podemos engañar al Señor, no podemos darle otra respuesta más que la que es. Que el Señor nos bendiga.